teóricas y según el tema de interés. Eh, eh, y bueno, les queríamos un poco decir cómo trabaja Orientación Graduada. Ahí junto con Paula Quintero formamos parte de este espacio y ella iba a poner nuestras formas de contacto, ya sea por mail, por Instagram, bueno, toda la información está ahí. También en la página de la facultad van a encontrar un botón que es el portal del graduado, que directamente los lleva a un montón de información sobre las residencias universitarias que son exclusivas para nuestros graduados, sobre supervisiones tanto individuales como grupales en distintos expertise. Bueno, charlas temáticas como esta y también entrevistas que pueden ser presenciales o no presenciales para orientarlos un poco en relación a la práctica, además de todos los trámites necesarios habidos y por haber, eh, que con el paso a paso para poder realizarlo. Bueno, en el día de hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Mariana Aida Mariani. La actividad de hoy es sobre el rol del psicólogo o psicóloga en el ámbito educativo, una aproximación para la práctica en Cava y en provincia de Buenos Aires. La licenciada Mariana Aida Mariani es docente de Teoría de la Educación y Sistema Educativo Argentino y especialista en constructivismo y educación. Así que bueno, la recibimos, te agradezco un montón, Mariana, Mariana no, Marina, perdón, Marina. Eh, y, y bueno, te dejo para que empieces tu conversación. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la invitación. La idea, digamos, de esta pequeña presentación es hacer esto, ¿no? Una aproximación para pensar la práctica de los psicólogos, las psicólogas en el ámbito educativo, haciendo un recorte, ¿no? En lo que es AMBA, podríamos decir, sí, la zona que entiendo que la gran mayoría de quienes están acá presentes van a trabajar o ya están trabajando, quizás, digo, en el sistema educativo. Em, de todos modos, vamos a empezar un poco pensando cómo está organizado nuestro sistema educativo y vamos a hacer referencia también a la legislación nacional y federal que encuadra desde un aspecto normativo nuestra práctica en las instituciones educativas. Con lo cual, digo, hay referencia a política federal. Pero bueno, después cada uno cuando ingresa en el sistema educativo de donde vaya a trabajar, tiene que ir a mirar, digamos, la normativa jurisdiccional, ¿no? Según la provincia en la que vaya a ejercer los distintos roles que podemos ejercer dentro del sistema educativo. Así que vamos a empezar, digo, también mencionando el principal marco normativo vigente que orienta y que encuadra nuestra práctica en las instituciones educativas. Y después vamos a pensar cuáles son los posibles roles entonces en ciudad y en provincia de Buenos Aires y cerramos con algunas referencias que yo entiendo que ustedes igual también tienen como más información al respecto, que sé que se las comparten, digo, y demás a los graduados sobre el ingreso a la docencia en estas dos jurisdicciones. Estas serían las famosas inscripciones, ¿no? Lo dejamos para el final. Bueno, como para poner un poco en contexto, sí, el sistema educativo en nuestro país es un sistema que está descentralizado, esto es que la prestación y la administración de los sistemas del servicio educativo está a cargo de las jurisdicciones de nuestras provincias y de la ciudad autónoma, en tanto ciudad autónoma tiene, digamos, la prestación y la administración del sistema educativo en su territorio, digamos. Con lo cual, la práctica en las instituciones educativas va a estar enmarcada en principio por la normativa jurisdiccional, pero también por normativa que emana del Consejo Federal de Educación y la normativa nacional, las leyes que se aprueban en nuestro Congreso Nacional. Em, Todo lo que tiene que ver con la inserción en el sistema, es decir, el ingreso y el ascenso en la carrera docente, es un marco normativo jurisdiccional. Por eso es importante ahí que, según dónde vayan a trabajar, puedan acceder a los estatutos docentes de esa jurisdicción. Bueno, y después, no está acá en la presentación, pero vale la pena mencionarlo también, digo, ¿no? Una vez que uno ingresa a una institución, digo, también tiene que tener como marco de referencia el proyecto institucional, el ideario institucional, si fuese
una institución de gestión privada, por ejemplo, ¿no? A nivel más institucional, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo de esa institución? En nuestro sistema académico, nuestro sistema educativo, en lo que refiere a la estructura académica, tenemos 4 niveles educativos: el nivel inicial, el nivel primario, el secundario y el nivel superior, que puede ser universitario y no universitario. Y nuestra ley de educación nacional establece que la educación en nuestro país es obligatoria a partir de la sala de cuatro. Esto es, ¿no? Sala de cuatro, 4 y 5 del nivel inicial, todo el nivel primario y todo el nivel secundario. Con lo cual ahí también se amplía, podríamos pensar, ¿sí? La inserción del psicólogo, sobre todo, digo, en los niveles de educación obligatoria, ¿sí? Que son los que tienen que garantizar, digamos, el Estado. O garantiza toda la educación, digo, en todos los niveles, pero este, lo que empezamos a ver quizás en los últimos años es, por ejemplo, la ampliación de equipos de orientación escolar en el nivel secundario, que quizás antes no eran tan frecuentes. Y además nuestro sistema educativo cuenta con 8 modalidades. Por ejemplo, una de ellas, y es donde nosotros quizás tenemos más inserción también, es la modalidad de educación especial. Em, las leyes, digamos, que encuadran entonces nuestra práctica en las instituciones educativas, sea el rol que sea el que desempeñemos. A nivel nacional tenemos la Ley de Educación Nacional, que se aprobó en el 2006, que es la ley que está vigente. La Ley de Educación Sexual Integral, también se aprueba en el 2006 y, bueno, y por supuesto que todavía está vigente, digamos, sí, con muchas idas y vueltas, digamos, en su implementación en las distintas jurisdicciones, en las distintas instituciones educativas. Tenemos una ley de promoción también y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que es lo que nos va también a enmarcar la práctica de una manera trascendental, porque deriva, digo, de este enfoque de derechos la cuestión de considerar a los sujetos como sujetos de derechos, a los niños, niñas y adolescentes. Hay una ley de promoción y de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Es una ley del 2013, que se ha conocido o ha trascendido así como la ley de bullying, algo así en su momento, me acuerdo en los medios, pero bueno, habla en realidad de la promoción de la convivencia escolar. Y otra ley, digamos, que es muy importante para encuadrar también nuestra práctica en el sistema es la Ley Nacional de Abordaje Integral Interdisciplinario de los Sujetos que presentan dificultades específicas del aprendizaje. Estas leyes nacionales, algunas tienen su correlato en el marco jurisdiccional, algunas provincias han aprobado leyes provinciales en consonancia con esta ley nacional, otras no, pero bueno, las que no, digo, forma parte, por supuesto, del encuadre normativo en la práctica, digamos, ¿no? Las podemos usar como marco de referencia. Luego, en el nivel federal, el Consejo Federal. El Consejo Federal es un órgano en donde se debate y se concerta la política educativa en nuestro país y está conformado por los ministros de educación de todas las jurisdicciones, 3 miembros del Consejo de Universidades y presidido por el ministro de Educación Nacional. Lo que hace es emitir, discutir, digo, ¿no? Debatir la política educativa, generar acuerdos y aprobar resoluciones. Las resoluciones que se aprueben en ese consejo son de cumplimiento obligatorio por las jurisdicciones, con lo cual es otro marco normativo a tener ahí presente. Em, Hay varias resoluciones, por supuesto, del Consejo Federal de Educación. Creo yo que las más importantes en relación con este marco normativo nacional son la de promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad. De esta resolución derivan, digamos, ¿sí? Los proyectos de inclusión, ¿sí? Derivan las configuraciones de apoyo. Ahora vamos a hacer referencias a esas cuestiones. La Guía Federal de Orientaciones para el Abordaje Integral e Institucional ante situaciones conflictivas o vulneración de derechos en el ámbito educativo, qué hacer, cómo intervenir frente a situaciones de vulneración de derechos sobre todo, o situaciones complejas que hacen a la convivencia diaria al interior de las instituciones educativas. Y por último, la resolución 340 al 18, que hace referencia, digamos, a la educación sexual integral y que define con precisión qué entendemos por educación sexual integral, sobre todo el enfoque, digamos, ¿sí? Que es la que define los 5 ejes de la ESI, que bueno, ahora vamos a charlar un poquito sobre eso. Y después en cada jurisdicción, ahí poniendo el foco, digo, ahí en Cava y en Provincia de Buenos Aires, las dos jurisdicciones tienen ley de educación sexual integral, así que es importante también que puedan ir a ese marco normativo. Piensen que estas leyes
enmarcan nuestra práctica, pero también amparan nuestras intervenciones, ¿no? Y también, a ver, guían nuestras intervenciones. Así que es importante conocerlas. Cava tiene una ley de sistema de convivencia escolar. En Provincia de Buenos Aires hay muchas resoluciones sobre la promoción de la convivencia escolar democrática también. Bueno, el estatuto de cada jurisdicción y luego el reglamento general de escuelas, ¿no? Ya sea, bueno, el reglamento general de escuelas en provincia o el reglamento escolar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Em, Ahí vamos a encontrar los deberes, los derechos, ¿sí? Y cuestiones referidas también a los distintos roles, las tareas específicas de cada uno de los roles y demás. ¿Cuáles son los roles posibles en el ámbito educativo? Ustedes, no sé si, bueno, el profesorado, digamos, de nuestra universidad, ¿sí? Nos habilita, digo, para enseñar, ¿sí? Para ser profesores, pero también, digamos, es el título docente necesario para poder lograr esa estabilidad en el sistema educativo y, por ejemplo, titularizar, ¿sí? Un cargo dentro de un equipo de orientación escolar. Entonces, nosotros tenemos el rol del psicólogo en equipo de orientación escolar, así se llama en Provincia de Buenos Aires, o psicólogo dentro de lo que es el departamento de orientación en Cava. Luego, sí, podemos insertarnos en el sistema educativo también como profesores, ¿sí? Tanto en el nivel secundario como en el nivel superior. Em, Otro rol posible dentro de, digamos, sobre todo en la escuela secundaria, digo, es el del tutor, profesor, por eso ahí ponemos profesor, tutor, digamos, en el nivel secundario, ¿sí? Que es un rol, digamos, que tiene más que ver con acompañamiento de trayectorias escolares, abordaje de situaciones grupales, trabaja en relación con los otros colegas profesores, ¿sí? Y en la modalidad de educación especial aparecen, digamos, bastantes roles definidos, ahí según, insisto, cada una de las jurisdicciones. Por ejemplo, el acompañamiento personal no docente, la PND, que es bastante conocido en Ciudad de Buenos Aires, no es un rol que podamos desempeñar en la provincia de Buenos Aires, eso va a depender por eso de cada sistema educativo de cada jurisdicción. Son distintos los sistemas educativos, de hecho hay distinta estructura académica, quizás esto ya lo conocen, digo, en provincia tenemos una primaria de 6 años, una secundaria de 6 años, y en capital tenemos una estructura académica distinta, una primaria de 7 y una secundaria de 5. Entonces es importante ahí que conozcan cómo es el funcionamiento, ¿sí? Del sistema educativo en cada jurisdicción, la jurisdicción en la que se van a desempeñar. Pero bueno, ahí hay varios roles que podemos desempeñar dentro de la modalidad de educación especial. La modalidad de educación especial, como todas las modalidades, las vamos a pensar más como dispositivos que atraviesan, digamos, o que son transversales a los distintos niveles educativos, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en educación especial, digo, no se aboca simplemente, digo, a uno de los niveles, sino que puede, digo, trabajar en articulación con todos los niveles del sistema, ¿no? Em, Bueno, y quizás digo lo que más pueden estar escuchando, digo, actualmente tiene que ver con eh, el maestro o el profesor de apoyo a la inclusión, ¿no? Que es el paradigma, digamos, y que está vigente actualmente. En líneas generales, podríamos decir que el psicólogo en el ámbito educativo, en principio, forma parte de un equipo interdisciplinario. Digo, nunca trabajamos solos, la idea es que podamos trabajar en equipo y apoyados, digo, para pensar estrategias de intervención en los otros miembros de este equipo interdisciplinario. El enfoque desde el que se trabaja en las instituciones educativas es el enfoque sociocomunitario e institucional. No tenemos una mirada clínica en el ámbito educativo. No tenemos una mirada individual en el ámbito educativo, ¿no? Trabajamos con un enfoque sociocomunitario y con una mirada institucional. Ahí es clave, digo, me parece el rol nuestro para poder analizar también. Me voy al último escaloncito, ¿no? Dice, bueno, analizar ahí las condiciones institucionales que pueden favorecer o que pueden obstaculizar las trayectorias educativas de los estudiantes. Entonces hay que tener una mirada bien amplia, ¿no? De cuáles son esas condiciones institucionales. Que por supuesto, cuando hablamos de condiciones institucionales, no hablamos de condiciones del sujeto ni características del sujeto, no ponemos el foco ahí, ¿no? Sino que es el sujeto como sujeto de derechos, ¿no? En un marco familiar particular, en una red comunitaria particular y en una institución educativa particular, ¿no? Y el modelo con el que vamos a trabajar, por supuesto, vinculado, digo, ¿no? Ahí a la enseñanza y al aprendizaje, es el modelo constructivista, ¿sí? Se abandona hace mucho ya el modelo clínico, ¿sí? Y sobre todo el modelo clínico médico. No obstante, es verdad que estamos en relación, digo, permanente casi con este modelo, sobre todo cuando estamos ahí pensando, ¿no? La inclusión de
y el acompañamiento de trayectorias de estudiantes que, por ejemplo, digo, ¿no? Tienen un certificado único de discapacidad que se tramita por salud, entonces ahí digo, ¿no? A veces, ¿sí? Entran en tensión estos modelos que por ahí están vigentes en otras áreas, no deberían, digo, en el ámbito educativo, ¿no? ¿Cómo es la intervención entonces? ¿Sí? Se trata de una intervención pedagógica principalmente. Estamos en educación, así que esa intervención tiene que ser pedagógica, tiene que basarse, digo, en corrientes que estudien, digo, pedagógicas y también que estudien, digo, la enseñanza y el aprendizaje, específicamente corrientes constructivistas. Es el enfoque, digo, ¿no? Es el que se trabaja en las dos jurisdicciones. Y la intervención también es socioeducativa, ¿sí? Ahí me interesa, me voy a tomar como el atrevimiento de leer acá textual la cita porque me parece que tiene bastante carga de significado. Intervenir es venir a interponerse, es una oportunidad a la apertura como posibilidad de que algo nuevo ocurra en la trayectoria social del sujeto. Podríamos decir nosotros en la trayectoria educativa o escolar, ¿no? Porque educativa va más allá de lo escolar. Nosotros ahora estamos trabajando más la inserción en el ámbito escolar, ¿no? No socioeducativo, sino puntualmente en las instituciones escolares de realizar una ruptura biográfica y así poder modificar su experiencia educativa. Definir intervención como una acción básicamente intersubjetiva y fuertemente discursiva, es pensar en la palabra, la mirada y la escucha como sus elementos sobresalientes. Em, por lo tanto, la intervención tiene lugar, podríamos pensar, digo, no solo al interior del aula, ¿sí? Uno tiende a pensar como que, sobre todo en estos roles, digo, ¿no? El del de acompañamiento de trayectorias y demás, en donde uno trabaja con el estudiante adentro del aula, ¿sí? Bueno, no, de hecho, muchos de las miradas más actuales, digo, ¿no? Buscan promover la salida de estos acompañantes o de las personas que cumplen estos roles de acompañantes del aula, ¿sí? Es una mirada áulica, es una mirada institucional y es una mirada comunitaria. Es una intervención áulica, institucional y comunitaria. Se trabaja con las familias, con los docentes, con los estudiantes y también con los otros actores, digo, ¿no? Que estén, digamos, en ese territorio, ¿sí? En esa comunidad. Em, bien. Entonces, la práctica del psicólogo en el ámbito educativo supone, en primer lugar, reconocer que la educación es un derecho humano fundamental. Cuando trabajamos en el sistema educativo, estamos trabajando y contribuyendo, si se quiere, a garantizar ese derecho a la educación en primer lugar. Em, debemos reconocer a los y las estudiantes como sujetos de derecho, garantizar la inclusión educativa en todos los niveles del sistema educativo y acompañar las trayectorias escolares, en especial en los niveles obligatorios. Pero también digo, si hay, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una política de acompañamiento de trayectorias educativas en el nivel superior también, ¿sí? En donde en el nivel superior no hay equipos de orientación, bueno, pero ahí nuestro rol como docentes, si vamos a trabajar como profesores en el nivel superior, tenemos que también, ¿sí? Trabajar desde este enfoque de acompañamiento de trayectorias educativas de los y las estudiantes, ¿no? Reconocer el enfoque integral de la ESI en la organización pedagógica institucional y sobre todo en las intervenciones. La ESI a veces la entendemos, digo, no en la educación sexual integral como la transmisión de conocimientos solamente, o el trabajo con contenidos solamente, digamos, ¿no? No, eso es un aspecto, digamos, pero la ESI logró como abrirse, más allá del diseño curricular, digo, ¿no? Abrir otras puertas y tienen que ver por eso con la organización pedagógica, con la organización institucional y con las intervenciones. Intervenimos desde un enfoque de género, desde un enfoque integral y desde un enfoque, digamos, de los derechos humanos, ¿sí? Em, también supone abordar la convivencia escolar en el marco del sistema de convivencia o de un sistema de convivencias que promueva la participación democrática de los diferentes actores de la comunidad educativa. Ahí hay mucho para hacer, digamos, ¿no? Porque todavía resisten mucho, digo, hay resabios, digo, de paradigmas anteriores vinculados con la disciplina, ¿no? Con la prohibición, con el control, con lo que se puede y no se puede hacer, no está permitido, no está permitido, digo, ¿no? Con la mirada más del reglamento escolar que toda la política, digamos, educativa que se acuerda y que se aprueba, sobre todo a partir bueno, del 2006 en adelante, podríamos decir, desde la Ley de Educación Nacional, eh, aspira a la conformación de sistemas de convivencia escolar, ¿sí? Con participación de los distintos actores de la comunidad educativa
y con una mirada democrática. Acá sí me interesa hacer una precisión, digo, ¿no? Una de las funciones principales de las instituciones educativas, de la escuela en general, digo, es contribuir a la formación, digamos, en ciudadanía, ¿no? Y esa formación en la ciudadanía es desde un enfoque democrático. Por lo tanto, todas las prácticas y las intervenciones que nosotros hacemos en las escuelas tienen que estar, digamos, fundadas o encuadradas desde esta mirada. Em, También, y acá es donde quizás más se nos convoca en las instituciones educativas, es intervenir en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos, ¿no? Acá hay como la cuestión ahí que aparece frecuentemente en las escuelas de, bueno, hablar con la psicóloga o no tenemos psicólogo y entonces no sabemos qué hacer, ¿no? Intervenir en situaciones conflictivas y acá entendemos distintas situaciones que sean en el escenario escolar, la presencia, por ejemplo, a ver, de algún alumno, de algún estudiante que haya eh, venido con un arma, por ejemplo, traigo esto que se viene escuchando así como frecuentemente, situaciones de consumo problemático, ¿sí? Cómo eso impacta también en el acompañamiento de la trayectoria educativa, desde una pelea entre dos estudiantes o un grupo de estudiantes hasta alguna vulneración de derechos que se dé en otro ámbito que no sea, digamos, el ámbito educativo, por ejemplo, en el ámbito familiar, alguna situación de abuso sexual infantil, de maltrato infantil. Y hoy mucha intervención en situaciones conflictivas vinculada con los entornos digitales. Recién decíamos que la función de la escuela es formar, digamos, ¿no? En ciudadanía democrática y sumamos ahí, digo, esta cuestión de la ciudadanía digital también, ¿no? De cómo pensar los consumos digitales, el cuidado y la ciudadanía digital, digamos, ¿no? Cómo también el entorno digital va eh, impactando en la construcción subjetiva, digamos, y en la conformación de identidades, ¿no? Y bueno, hay una identidad digital que se empieza a poner en juego y es una de las áreas donde más por ahí se está interviniendo últimamente. Conflictos en redes sociales, conflictos en entornos virtuales. Y por último, y no menos importante, porque estamos hablando, decíamos recién, del derecho a la educación, ¿sí? Promover prácticas de enseñanza que fomenten aprendizajes de calidad, ¿no? Y acá es fundamental el trabajo en articulación con los y las docentes, si vamos a trabajar como psicólogos, digamos, ¿no? Y si vamos a trabajar como profesores, no perder de vista, por supuesto, esto también, ¿no? Digo, promover prácticas de enseñanza que fomenten aprendizajes de calidad, ¿sí? Subrayo algo que quizás ya dije, pero me parece importante, digo, ¿no? Pensamos entonces, digo, la trayectoria escolar de los sujetos no como una cuestión centrada en sus, son términos que resuenan, pero bueno, en cuestiones individuales, digamos, ¿sí? Sino en relación con prácticas de enseñanza, con un contexto particular, ¿sí? En el cual se enseña y en el cual se aprende y determinadas condiciones que pueden promover o no esos aprendizajes. El trabajo ahí con los docentes y las docentes es fundamental. Con los equipos de gestión es fundamental, porque en última instancia son los que van a avalar también, digo, y acompañar las decisiones que uno puede tomar, ¿no? Como equipo de orientación. Bueno, ¿qué significa pensar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en relación con el derecho a la educación? Bueno, ahí el marco internacional de referencia es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Y alude a algunos principios generales como la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño, ¿no? Acá digo, hay una cuestión que es central, que es la escucha y el reconocimiento del interés superior del niño, ¿no? El derecho a la educación pública y gratuita en todos los servicios estatales, niveles y modalidades. Contempla, podríamos decir, sí, la cuestión de su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, como decíamos recién, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural, la lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales, fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. Esta definición del derecho a la educación que surge, digamos, o que tiene amparo en tratados internacionales es la que se retoma en nuestra Ley de Educación Nacional, ¿sí? Entonces, bueno, tener como faro, digamos, ¿sí? Que estamos trabajando para garantizar ese derecho a la educación en las instituciones educativas es una de las cuestiones principales.
Em, Decíamos también que a partir de todo este marco normativo nacional que describíamos en la segunda o en la tercera diapo, se ampara, digamos, en un marco internacional, ¿no? Entonces tenemos un cambio de paradigma también en el área de discapacidad, ¿no? Vinculado al paradigma social, que va a dar lugar, ¿sí? a otras formas de pensar la inclusión educativa y el acompañamiento de las trayectorias, ¿sí? en los y las estudiantes con discapacidad. Lo que tenemos que generar son esas condiciones para acompañar, ¿sí? a los estudiantes. El trabajo acá es conlleva la corresponsabilidad entre los distintos niveles y entre las distintas modalidades, ¿sí? Escuela de nivel, por ejemplo, y escuela especial, ¿sí? Eh, y ahí las tareas principales son identificar las barreras, ¿sí? Que pueden ser barreras físicas o pueden ser otro tipo de barreras, ¿no? Pueden ser barreras de acceso físico, de comunicación, barreras didácticas, barreras sociales, actitudinales y trabajar para superar esas barreras, ¿sí? Y entonces que esas condiciones de enseñanza y aprendizaje sean las adecuadas. Diseñar configuraciones de apoyo, y ahí vamos específicamente también a pensar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Asesoramiento y orientación, capacitación, provisión de recursos, seguimiento y apoyos específicos, ¿no? Que va a tener que ver con sistemas de comunicación, orientación y movilidad, autonomía, relacionado con las distintas caracterizaciones, ¿no? Según la discapacidad. Lo que nosotros queremos lograr es minimizar las barreras institucionales. Em, si hay un estudiante, digamos, sí que es ciego, entonces hay que promover, digamos, que pueda acceder, digamos, al material de lectura mediante generando, digo, esas condiciones según también las necesidades específicas de ese estudiante, ¿no? Eh, bueno, en eso la tecnología, digo, ayuda muchísimo, ¿sí? Y según, digo, también el sistema con el que ese estudiante, digo, acceda a esa información, ¿no? Este, a veces se trata de desarrollar materiales didácticos específicos, ¿sí? Según las necesidades educativas específicas de los estudiantes. Y por supuesto, diseñar el proyecto pedagógico individual para la inclusión, la PPI, como se conoce, ¿sí? En función de las necesidades del estudiante y en articulación, por supuesto, con los diferentes actores, digo, institucionales, ¿no? La escuela especial o la escuela de nivel, la familia, ¿sí? En la intervención en situaciones conflictivas y vulneración de derechos, entender que hay una corresponsabilidad, todo adulto profesional que trabaje con niños, niñas y adolescentes tiene la responsabilidad de atender y de intervenir ante la visualización o la toma de conocimiento de una situación de vulneración de derechos. Em, con lo cual, si nosotros tomamos conocimiento, viene un estudiante y nos cuenta, ¿sí? Una situación de vulneración de derechos, hay que escuchar, esa escucha tiene que ser atenta, tiene que ser apropiada. Partimos de considerar que ese relato es válido, ¿sí? Y entonces nos tomamos el tiempo y en articulación con los otros actores institucionales para pensar la mejor estrategia en esas circunstancias, ¿no? Pero el faro ahí de vuelta es, ¿sí? Restituir los derechos vulnerados, trabajamos en esa línea, ¿no? Para restituir los derechos vulnerados, para promocionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y las intervenciones tienen que ir, digo, a proteger, ¿sí? En ese caso, digamos, a proteger al niño, niña y adolescente que está en una situación de vulneración de derechos. Por supuesto, bueno, acá quizás nosotros venimos más acostumbrados, ¿no? al tema de la confidencialidad, pero por supuesto que es mantener la confidencialidad. Yo recién decía, bueno, pensar con otros la estrategia, también digo, ver con qué actores vamos a intervenir, el equipo y el equipo directivo. ¿Quién va a entrevistar a ese estudiante? Si hace falta que lo entrevistemos más de una vez, si ya lo escuchó una docente, la tutora, porque era su docente de confianza y porque había un vínculo ahí, digo, no sé si hace falta que lo vuelva a escuchar el equipo de orientación y que vuelva a contar una y otra vez en una práctica revictimizante lo que acaba de contar, digamos, ¿no? Entonces, poder pensar esa estrategia siempre protegiendo, ¿sí? Los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, dar intervención a los organismos de promoción y protección de derechos
que sería la Defensoría en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios locales en el caso de la provincia de Buenos Aires. Uno tiene que dar a conocer esa situación. A veces tiene que también, digo, sí, ir y denunciar o hacer una presentación en la comisaría de la familia. Este, pero bueno, eso va a tener que ver también con las situaciones y con cómo se piensa la estrategia. En principio, la comunicación directa a los organismos de promoción y protección de derechos. Bueno, y trabajar de manera articulada y en red, por supuesto, vamos a estar trabajando ahí con el servicio local, seguramente, sí, con la defensoría, de manera articulada. En primera instancia, que son organismos civiles, y después, ¿no? Eso puede elevarse también, digo, a la justicia, digamos, ¿no? Con respecto a la educación sexual integral, hago hincapié en la resolución 340 del 18, que especifica esos ejes de la educación sexual integral, que son valorar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Acá queda bien claro que es un enfoque de derechos el que está, el que debe guiar y el que ampara también nuestra práctica. No se pone solo el foco, digamos, ¿sí? En los temas de salud sexual y salud reproductiva. También pensamos ahí, digo, lo que es la salud no reproductiva y entendemos, bueno, la sexualidad de una manera mucho más amplia e integral, no centrada, digamos, solamente en prevenir enfermedades, sino trabajar todo el aspecto de la afectividad y lo vincular, ¿sí? Por eso entra en relación directa, digo, la educación sexual integral con la convivencia en las escuelas, ¿no? Con las prácticas vinculadas a mejorar la convivencia en las escuelas. Bueno, em, avanzo y ya después abrimos algún espacio para preguntas. Em, Hasta acá digo el marco general, esto vale para cualquier jurisdicción, hasta acá el marco general vale para cualquier jurisdicción en la que trabajen, porque refiere a resoluciones o a leyes nacionales y a resoluciones del Consejo Federal de Educación. Luego veremos qué pasa, digo, ¿no? Y cómo esto es trabajado al interior de cada jurisdicción. De todos modos, digo, ustedes, si trabajan en esta línea, digo, están trabajando según el marco normativo vigente, no solo nacional, sino internacional, al cual adhiere nuestro país, digamos, a partir de la reforma del 94, ¿no? De la reforma constitucional. Em, Ahora sí, en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El rol del psicólogo en las instituciones educativas aparece definido en el reglamento escolar, ¿sí? Como parte o como miembro del Departamento de Orientación, y ahí aparecen las funciones, ¿no? Un poco más especificadas: asesorar, orientar y derivar, asesoramiento y asistencia técnica a los equipos de conducción, al equipo directivo, promover espacios de supervisión de la práctica profesional, articular con otras instituciones, programas, capacitación y actualización permanente, asesoramiento e intervención en aspectos de convivencia escolar, planificación e intervención de programas de prevención, tutorías, orientación estudiantil, salud integral, planificación e implementación de la planificación institucional participativa. Fíjense cómo el rol ahí o las tareas tienen más que ver con el asesoramiento, con una asistencia técnica, ¿sí? Em, y, y da cuenta del marco normativo que veíamos recién, ¿eh? Los ejes, digo, ahí de trabajo son la convivencia, ¿sí? Son el acompañamiento en las trayectorias educativas, y el trabajo con los distintos actores institucionales, ¿sí? El rol del psicólogo en Ciudad de Buenos Aires es, nosotros lo vinculamos, o es lo que nosotros más conocemos como psicólogo institucional, podríamos decir, ¿sí? Tiene mucho más que ver con el análisis institucional. Fíjense, ahí están las funciones específicas, ¿no? Para el cargo, según el reglamento escolar: implementar acciones tendientes a análisis institucional, analizar la dinámica del funcionamiento organizacional, diseñar y realizar acciones en cuanto a asesorías, ¿sí? Vieron que la mirada, digo, es más institucional. em, y bueno, y tiene como una pata bien puesta ahí también, digamos, en lo que es la prevención social de la salud psíquica, digo, ¿no? Ahí una mención específica a lo que nosotros podríamos decir salud mental, em, desde una mirada más integral también, ¿no? De lo que es la salud mental. Em, bueno, no los voy a leer así puntualmente porque quedan acá en la presentación, pero también digo, tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Em, y la participación democrática.
Ese es uno de los ejes fundamentales que aparece ahí también en las dos jurisdicciones que vamos a ver hoy, digamos, ¿no? Bueno. El rol de los equipos de orientación en la provincia de Buenos Aires, fíjense que tiene que ver más también, bueno, con orientar y acompañar. Hay una mirada un poco más puesta, me parece, ahí en la intervención, ¿sí? Específica, orientación, atención pedagógica, intervención socioeducativa y acompañamiento de trayectorias educativas. Orientación y acompañamiento a las familias en la garantía, promoción y restitución de los derechos de los y los estudiantes. Esto es lo que decíamos recién, ¿no? Bajo el paradigma de la promoción y protección integral de los derechos de niño, niña y adolescente. Promueve la prevención y la erradicación de la violencia. Promueve la participación estudiantil y de la comunidad educativa para afianzar los procesos de democratización. Tiene específicamente, digo, en esta función podemos reconocer ahí el trabajo en la promoción de, no sé, prácticas democráticas, como pueden ser los centros de estudiantes, como pueden ser las asambleas en las aulas, como puede ser, esto también lo reconoce igual la ley, digamos, de promoción del sistema de convivencia en la Ciudad de Buenos Aires. La intervención en situaciones de conflicto, la intervención interdisciplinaria, la intervención en el equipo es interdisciplinaria, intrainstitucional e interinstitucional. En Provincia de Buenos Aires, el rol de orientador, fíjense que no es psicólogo, es rol de orientador, ¿sí? Escolar. Ese rol de orientador lo puede entonces asumir un psicólogo, lo puede asumir un licenciado en ciencias de la educación, lo puede asumir un psicopedagogo. No es específico del psicólogo. Por eso la diferencia con Cava que marcaba recién, ¿no? Donde el rol tiene más que ver con el psicólogo institucional y acá este rol lo puede asumir, digamos, otros profesionales de otras disciplinas, digamos, ¿sí? Em, bueno, ¿y cuáles son las tareas entonces del orientador educacional? Contribuir a la revisión permanente de condiciones de enseñanza. Em, Orientar a los docentes, ¿sí? Sobre todo, fíjense, ¿no? Acerca de estrategias de enseñanza, acerca de propuestas de recursos pedagógicos, didácticos, asesoramiento mediante bibliografía, qué actividad puedo proponer para, cómo modificar una actividad, digamos, ¿sí? Si esta actividad, no sé, no estoy logrando cumplir con los objetivos que yo me había propuesto como docente, ¿sí? Participar en mesas de trabajo intersectorial, proponer espacios institucionales y áulicos que promuevan la reflexión docente y comunitaria en torno a los enfoques de derecho, género, interseccional y constructivista de la enseñanza. Aparece bien marcada la política. En el rol, digamos, del orientador educacional aparece bien marcada ahí la política de la jurisdicción, ¿no? La política en tanto los lineamientos que veíamos recién de las normativas, de las leyes nacionales y de las resoluciones del Consejo. Bueno, participar en reuniones con familias, grupos de crianzas y personas adultas referentes, a fin de acompañar trayectorias educativas y de promover la participación de estos adultos referentes en el acompañamiento de la trayectoria educativa. Bueno, ahí sí, también otra vez digo la participación y la organización del registro de trayectorias educativas, lo que comúnmente conocemos como legajos, ¿sí? Elaborar informes pedagógicos, por supuesto, entrar en comunicación permanente con profesionales tratantes, si los hay, digamos, en algunas situaciones individuales, elevar informes también, ¿sí? Si son pedidos por el servicio local, por no sé, un profesional tratante o un equipo, digamos, ¿no? Que esté tratando una situación particular, digamos, los estudiantes. Em, Bien, y aportar criterios y contenidos a la elaboración de los informes socioeducativos y pedagógicos. La intervención es comunitaria, recuerden, si el enfoque es sociocomunitario, no es clínico. Entonces, en esos informes que uno tenga que elevar, por supuesto que si viene el informe solicitado de la justicia o de un servicio local, hemos mencionado los puntos específicos que nos solicitan, pero tiene que ver más, digamos, con cómo es la trayectoria escolar de ese estudiante en el marco, digamos, ¿sí? de la relación con su familia, con sus pares, con los docentes y en esa institución particular. Bueno, y por último, algunas precisiones generales acerca del ingreso a la docencia, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta, lo dije antes, pero bueno, lo repetimos, si uno quiere trabajar en el sistema educativo y quiere titularizar, esto es, quiere lograr la estabilidad, esto se logra a partir de titularizar un cargo y para titularizar un cargo necesito el título docente. Con el título de psicólogo nosotros podemos tomar, ¿sí? Algunos cargos, pero para titularizar necesitamos sumarle a ese título de psicólogo, digamos, sí, la capacitación docente o un título docente. Esa capacitación docente o título docente lo podemos tener, por ejemplo, cursando el profesorado en nuestra facultad.
o haciendo esa capacitación docente en otros espacios. En los otros espacios, por lo general, se cursan con profesionales de otras áreas, ¿sí? Nuestro profesorado, bueno, está centrado, digo, ahí es un profesorado de psicología, ¿sí? Así que este, eh, está orientado, digo, ahí a la enseñanza de la psicología. Em, y hasta tanto obtengan el título docente, van a tomar suplencias en listados ampliatorios o complementarios, no en el primer listado. El ingreso a la docencia, cuando uno se anota, se inscribe en el sistema educativo, sin título docente, empezamos por listados que están como más abajo en el ranking, digamos, ¿no? Y solamente puedo acceder al listado oficial, ¿sí? O al primer listado si tengo el título docente en mano. Con lo cual, mientras ustedes, si empiezan a cursar el profesorado, lo que pueden hacer es solicitar, digo, en la facultad un certificado de materias aprobadas, un porcentaje de materias aprobadas, y van a poder acceder, digamos, a niveles más altos del listado. Pero si no tienen título docente en mano, nunca se van a poder anotar en el primer listado o listado oficial, desde el cual pueden titularizar, sería, ¿no? Em, Bueno, y en el nivel superior, si yo quiero dar clases en el nivel superior no tenemos, como decíamos recién, equipos de orientación, ni psicólogos, digo, trabajando en equipos, podríamos acceder como profesores, es por concurso, ¿sí? Ahí hay que estar atento a cuando se publican los concursos, si uno tiene que presentar una propuesta curricular, un proyecto de cátedra, y una vez aprobado ese proyecto, los van a convocar a una entrevista de evaluación de antecedentes, digamos, donde uno básicamente lo que hace es defender el proyecto que presentó y hacer las correcciones que les hayan sugerido en la evaluación. Em, las inscripciones en Cava suelen ser en abril, ¿sí? Y esta información es como un poco difícil de comprender. Es mucha información junta, digo, va a quedar acá, sí, pero bueno, tenemos el listado oficial, que es con título docente en mano, como decíamos recién, ¿sí? Em, Perdón, en el caso de la provincia, el listado oficial, sí, con título docente en mano, los listados complementarios y ampliatorios, y el que ustedes van a empezar a anotarse es el 108B, Infine, sí, que son para aspirantes con título docente incompleto o con título no docente, sí, aunque estén haciendo, por ejemplo, la capacitación pedagógica o haciendo el profesorado. La inscripción a ese 108B está abierta todo el año, solamente cierra en Provincia de Buenos Aires cuando está la inscripción al listado oficial, que está haciendo ahora en estos meses, entre abril y junio. En cambio, bueno, en Cava, como decíamos, sí, la inscripción es durante el mes de abril en las juntas de clasificación. Las dos inscripciones se hacen de manera virtual. em, y bueno, ahí les dejamos acá, digamos, los enlaces, ¿sí? Para que puedan acceder a la información acerca de cómo inscribirse, qué llevar, cuándo y demás. En la provincia de Buenos Aires, un lugar de referencia, digo, para buscar información, son las Secretarías de Asuntos Docentes, las SAD, hay una en cada distrito. Y otro lugar de referencia, digo, también como para pensar estas cuestiones de la inscripción, son los sindicatos docentes también, digo, tienen mucha información vinculada a cómo inscribirse y demás. Em, bueno, y queda aquí, digamos, toda la normativa que hemos mencionado hoy, la normativa de referencia, tanto la nacional como las resoluciones del Consejo Federal de Educación, según los ejes, digamos, sí que fuimos presentando que van a guiar y a encuadrar nuestra práctica en las instituciones educativas. Perdón, y ahí queda, sumo ahí, ¿no? Hay material específico también en el Consejo Federal de Educación que tiene que ver con educación y prevención de adicciones, con consumos problemáticos, en el ámbito educativo. Hay lineamientos federales, ¿sí? Eh, Todas las resoluciones del Consejo Federal, digo, son lineamientos generales. Después cada jurisdicción va tomando eso como referencia a quizás aprobar normativa de menor rango específica para trabajar con eso al interior de las escuelas. Bueno, ay, no sé si fui muy rápido. Preguntas, dudas. No, también decirles a los que están acá que todo el trámite a seguir está subido también, digamos, paso a paso en Orienta. Así que además de toda esta información que va a quedar y que vamos a repartir entre toda la gente que vino aquí, está eso fijo en la página para que ustedes puedan acceder, ¿no?
Y te quería preguntar esto que hiciste como mucha relevancia hoy en la convivencia democrática, digamos, ¿no? Eh, Eso quería ver si lo podías retomar. No sé qué otras preguntas hubo. Eh, Están Bien. hablando de una diapositiva, de una diapositiva. Eso se va a mandar por mail también. No estoy viendo, perdón, no estoy viendo los comentarios. Capaz que tengo que dejar de compartir y... Para, No, justamente Marina te están pidiendo si podés volver a la que tiene la referencia bibliográfica. sí. Y quería saber dónde se suelen Esa. publicar las vacantes de gabinetes educativos o departamentos de orientación. Las vacantes en realidad en provincia de Buenos Aires, bueno, en realidad en ciudad también digo, ¿no? Cómo se acceden a esos cargos a través de los actos públicos, ¿no? Esos actos públicos en provincia están digitalizados ahora. Uno tiene que ingresar a la página del ABC .gov.ar, que es la página, digamos, la Dirección General de Cultura y Educación, y accede ahí a los actos públicos digitales, ve todas las ofertas que están disponibles en esos días y desde ahí se postula. Para eso tiene que estar inscripto, ¿sí? Entonces es importante que haga una primera inscripción, aunque sea en el 108B. Y en Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que no sé si ahora si siguen siendo presenciales los actos públicos o están digitalizados Yo también. lo No, sé. están Están, digitales, sí. están Están siendo digitalizados, públicos, pero en Digitalizados. línea. claro, claro. En realidad hay Em, dos opciones. Una es estar en el sistema, como estaba explicando Marina, y ahora hay como otra opción que si no estás en el sistema porque no pues se te pasó o porque recién te pasan para el 2026, es inscribirse. Vos subís, o sea, hay un botón que es en rojo que dice inscribirse, te inscribís, tenés que subir el título y ahí te pasan, pero es muy difícil acceder ahí de esa manera. Tenés muy poco puntaje, pero la posibilidad está. Claro. Y algo que mencionaste recién, Mariel, que es importante, cuando uno se inscribe en el listado oficial, digo, ¿sí? Se inscribe para recién tomar cargo el año siguiente, ¿sí? Ahora, en el 108B, que es el listado que está abierto durante el año en provincia o en los estados complementarios, uno se inscribe para ir tomando, ¿sí? Durante ese año. Pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que uno se inscribe y recién empieza como a figurar en el listado del año siguiente. Y si ustedes quieren trabajar en el sistema de gestión privada, es acercándose a las instituciones y dejando un currículum, ¿sí? No hay ahí, digamos, sistemas de actos públicos en gestión privada. Ujú. Y me preguntabas, perdón, Janina, con respecto a la convivencia democrática. Sí. Bueno, todos los lineamientos en torno a convivencia democrática están en nuestra Ley de Educación Nacional y tienen que ver con la construcción de la ciudadanía, ¿no? Como decíamos recién, Ujú, ¿sí? Una de las funciones de la escuela, especialmente en el nivel secundario, digo, es contribuir a la ciudadanía. En el marco de los derechos humanos, ¿sí? Que es el enfoque que adoptamos como país a partir de la última reforma constitucional del 94. Los tratados internacionales adquieren rango constitucional en esa reforma constitucional, con lo cual, digo, todas estas políticas que vamos a ver en torno a... se me hace muy difícil disociarla de la educación sexual integral, digo, ¿no? Del enfoque de derechos, ujú, van de la mano. Em, Son políticas que están respaldadas en un marco internacional, ¿sí? Y ahí supone, bueno, también poder generar prácticas, condiciones de enseñanza y aprendizaje en la vida cotidiana de las instituciones escolares en donde se pueda ejercer, ¿no? ujú, Ya algunas de esas cuestiones que vamos a tener que desarrollar el día de mañana, que no es solamente votar, ¿sí? Sino que es participar, debatir, escuchar, promover, digamos, ¿sí? Por ejemplo, una asamblea de aula, promover, digo, dar lugar, ¿sí? A los distintos actores y en especial, digo, ¿sí? A los estudiantes a que puedan analizar y comprometerse en la resolución de esos conflictos, o de los ujú, conflictos que surjan al interior de la vida escolar, por ejemplo, conflictos este, de convivencia, por ejemplo, ¿sí? Funcionan en las instituciones educativas dentro de estos sistemas de convivencia, consejos consultivos. Los consejos consultivos se reúnen ante situaciones de convivencia para analizar y proponer alternativas de solución a conflictos em,
bueno, vinculados con la convivencia escolar. Los estudiantes forman parte, digo, ¿no? En ese consejo tiene que estar integrado por actores de distintos miembros de los actores de la comunidad educativa. Los y las estudiantes, preceptores, si es el caso del nivel secundario, el equipo directivo, personal no docente, también forma parte de ese consejo consultivo, ¿no? Entonces, aprendemos, me parece a mí, digo, convivencia democrática no solo a través de la transmisión de saberes específicos disciplinares en algunas, digamos, materias o asignaturas o áreas, digo, en el caso de la educación primaria, sino también con la participación en situaciones concretas, generando Claro. esos espacios de participación, ¿no? Actividades No, pedagógicas. me parecía como interesante y lo escuché como a lo largo de toda la conversación como muy resaltado por vos y bueno, quería preguntarte cómo se ponía eso. Sí, me parece que eh, está muy de la mano de la educación, digamos, y transmitirlo, me parece como interesante también, como una de las formas o desde la posición donde uno se podría insertar, pensando el rol del psicólogo o la psicóloga en las instituciones, me parece como piola. Sí, y también, por ejemplo, o sea, el diseño de algún proyecto específico. Claro, sí, No, pero puede ser un proyecto solidario, puede ser un proyecto de, no sé, sí. para pensar fuera de algún problema que estemos evaluando en nuestra comunidad y trabajar ahí en articulación con otros actores, por ejemplo. Sí, también como una propuesta que no sea solo siempre desde la cuestión de que hay un conflicto, o sea, como modos también de resolver. Puede ser una situación conflictiva o cuando no hay un conflicto, ¿cuál sería el rol del psicólogo más allá de una situación conflictiva singular o de grupo o o de ese estudiante? Como que me parece interesante también pensar otros roles dentro de la institución del psicólogo generando estos lugares de intercambio de convivencia democrática. Me parece interesante siempre como que se piensa, o antiguamente, no sé, se pensaba el rol del psicólogo en situaciones de sí o sí, o como vos decías, más desde un punto de vista clínico, entonces como que esta apertura, no sé, esto que nombraste hoy me parece como interesante. Mm. Sí, y Yo algo te que... quería, te Sí, quería también. consultar, Sí. ¿puedo? Te quería consultar acerca de el tema de, vos decís que en Capital, yo trabajo en provincia. Hace 14 años que trabajo en equipo escolar y bueno, últimamente surgió esta cuestión de, vos decías que en Capital sí están permitidas las derivaciones. A nosotros ahora digamos, la palabra es sugerencia, sugerir que vayan a una fonoaudióloga, por ejemplo, jardín de infantes, sala de 5, ti, 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 ti. Vos no le podés decir, o sea, no podés hacer una derivación, sino que tenés que sugerir a los padres que vayan a la FO, ponele. Mm. Nada, con respecto a eso, si tenías alguna novedad o algo más interesante, ¿no? Porque me resulta perdón, como que se me hace muy débil esta cosa de sugerir, ¿no? Y dejar en función, mucha potestad a estos papás que de repente necesitan otro tipo de apoyo porque la sugerencia no les es suficientemente fuerte como para... Vos ves un nene que desde salita de 2 viene caminando en puntita de pie y que no se vincula y que no, y que pase su ranchito aparte y bueno, y no podés sugerir, tenés que sugerir ir al pediatra y que le haga otro tipo de examinación y que vaya a un neurólogo y no, es como que, no sé si me expliqué, se entendió, si tenés idea de cómo se está manejando, si es en Morón de repente por el tipo de autoridades que tenemos, no lo sé. Em, lo que escucho es como la dificultad, digo, cuando esa sugerencia no se lleva Claro, adelante. claro, porque viste que hay mucha resistencia por parte de los papás en estas ocasiones, en estos casos, Mm. y bueno, la dificultad empieza a surgir ahí, donde vos ves que el nene no avanza y que Mm. con un par de sesiones, un empujoncito, de repente si es FO, por ejemplo, ¿no? Enseguida podría, y uno le consigue digamos,
los espacios, los accesos un poco más, claro. facilita los accesos incluso, pero bueno, no, tenés que sugerir, dale. Ujú. Bueno, pero sí, tenés que sugerir. No hay, Ah, digamos. ok, Tenés que sugerir y ok. tenés que trabajar, digo, en articulación con, sobre todo mucho con las familias. Coincido con vos, digamos, en que eh, me parece que nos faltan, digo, dispositivos comunitarios que puedan también apuntalar a los adultos en su rol de adultos y apuntalarnos, digo, bueno, uno como profesional tiene otros espacios, pero eh, quizás digo, una tarea tiene que ser generar estos espacios para trabajar con los adultos, ¿no? Y a veces Mm, también lo podemos pensar desde la escuela, digo. Yo creo que las tenemos que pensar desde la escuela. Por supuesto que necesitas, sí, necesitas el apoyo del equipo directivo y en articulación con otros actores también. Pero a veces ajá. el trabajo tiene que ver mucho más con las familias, este, que con la cuestión individual de ese niño, digamos, ¿no? Sí, sí, Mm. sí, sí, Con sí, la sí, sí. familia, con las familias, Con pienso, las ¿eh? familias en general, sí, 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 sí. sí. No, las Bueno, familias bien. Ahora en también es Capital determinante. sí, ustedes pueden derivar. Em, sí, entiendo que sí, Ajá. pero de todos modos, eso no es condición para la No, no, escuela, no, 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 desde ya. No, no, ¿no? no, El desde derecho a la ya. No, educación, no, digo, no. hay que No te garantizarlo. asegura que el niño vaya a hacer las terapias que corresponderían, digamos. No, ni tampoco te habilita a vos a, bueno, como no seguiste las Hacer, indicaciones, ok. digo, no sé, Te vas del colegio. Sí, sí, sí. que pasa No, no. que no debería, pero que pasa, digo, quizás en gestión privada, digo, ¿no? Pero bueno, no, Sí, digo, por eso nuestro primer, digo, ¿no? Renglón era garantizar. Democrático. Mm, claro, ¿no? Y aparte de incluir y... No, no, obviamente. Bueno, sí, es una tarea gracias. compleja y quienes ya están, digo, en Mm, el sistema educativo lo experimentan. Es una tarea sí, compleja y a veces esto, ¿no? A veces genera mucha frustración sí, porque sí, Mm. sientes que se sí. agotaron las estrategias. Ya, quizás ya fuiste, más arriba. Y fuiste, digo, ¿no? Y buscaste, digo, y esto es importante también, digo, busquemos y promovamos el acompañamiento también de los niveles superiores, digo. Hay inspecciones, hay supervisores, digo, ¿no? Sí. En Cava. Esos equipos de supervisión están no solo para exigir, digo, a ver, ¿qué hiciste? Y venir ¿no? Para que nosotros le Ujú, rindamos haz lo que se hizo, sino también para orientar. Entonces, nosotros ujú. empezar como a Bien, cambiar, ¿no? Esa mirada sobre, ¿no? La inspección cumple un rol más de seguimiento y de control, no, también es de orientación. claro, Es claro que sí. Sí, 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 sí. muy importante también apoyarse en esos espacios para pensar Sí, las sí, sí. estrategias, ¿no? Perfecto, perfecto. Y después también, Gracias. como vos decías, a veces digo, uno sugiere y bueno, y en ese territorio, en esa comunidad, digo, no hay acceso Mm, o están los lugares desbordados, ¿no? Y entonces, bueno, uno a veces también es parte de los equipos ahí generar esos vínculos con los otros ujú. espacios, con salud, con los otros espacios, como para poder facilitar el acceso, que eso dijiste es clave, porque... Sí, de hecho, nosotras, por ejemplo, en Salitas, lo que hacemos es mandar una solicitud desde la escuela que por favor tengan particular atención con respecto al niño, de de como para... Entonces el acceso se hace como más fácil, Ujú, ¿no? Es como que es más... Pero bueno, queda medio entre nos, ¿no? sí, claro. Porque es como que no podés plantearlo demasiado porque no correspondería, supongo. Pero eso es un eje también de trabajo en las Y mesas. para mí es un eje de trabajo, claro, poder También, trabajar en conjunción con con los entes que rodean la cuestión. O sea, si hay necesidad de, bueno, está esto, y bueno, accedamos, dale. ujú. Pero bueno, gracias. No, por favor. Marina, Sí. quería hacerte, primero agradecerte el nivel de detalle y toda la orientación compartida, la verdad que me parece súper valiosa. En lo personal, viví muchos años en Buenos Aires, en capital, pero por cuestiones personales post pandemia me trasladé a una provincia del interior, a Misiones en este caso. Entiendo que la charla es dentro del cuadro de reglamentación de Cava y de Provincia de Buenos Aires, pero en el caso hipotético, ¿no? De que toque
un movimiento más federal, digamos, ¿a qué organismo se te ocurre que uno podría ir como para empezar a orientarse? Yo lo que hice fue enviar algunos correos a algunas direcciones dentro de la página del Ministerio de Educación. No tuve respuesta, con lo cual dije, bueno, tendremos que activar alguna otra cuestión y bueno, me pareció interesante sumarme a la charla de hoy para por ahí abrir alguna idea de esto. Vos decías también en los espacios de sindicato, digamos, ¿no? Me da la sensación que dada la no respuesta tenga que acercarme de manera presencial, pero bueno, te quería preguntar si se te ocurre a qué organismos, ¿no? Aparte de lo obvio del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación de la ciudad, de la provincia, me estás hablando, ¿no? Que De la fuiste. provincia, sí, sí. Y no, en realidad lo directo tendría que ser esto, ¿no? El Ministerio de Educación de la provincia o su equivalente, digo, ¿no? Acá en provincia no se llama Ministerio de Educación, se llama Dirección General, ¿no? De Cultura y Educación. Vos, para conseguir información acerca de cómo ingresar al sistema, decís. Claro, a mí me interesa primera infancia, digamos, ¿no? Con lo cual entiendo que como el área sería más bien para equipos de orientación, no tanto la parte docente. Bueno, con lo cual dije, tengo que agarrar mis cosas y un día ir, ¿no? Tocar la puerta y entrar, digamos, no se me ocurría otra cosa más que esa. Sobre todo entendiendo cómo funcionan los organismos burocráticos más al interior de las provincias, ¿no? Que tienen por ahí otros tiempos de respuesta. Así que esa era como mi inquietud para compartir y si a alguien más le servía como para pensar si es que existe otro tipo de organismo donde uno pueda ir a abordar también y tocar la puerta y preguntar qué oportunidades hay. No, se me ocurre responderte desde ahí, digo, ¿no? El organismo oficial tendría que ser, digamos, el Ministerio de Educación, que seguramente, digo, tiene una organización ahí territorial, ¿no? Descentralizada, y bueno, lo que acá son las secretarías, acá digo, perdón, en provincia, digo, ¿no? Que es donde estoy trabajando actualmente, digo, las secretarías de asuntos docentes, tiene que tener también sus organismos seguramente descentralizados. No sé si alguien, quizás hay alguien acá. Yo me acercaría a una escuela, le preguntaría con quienes trabajan, o sea, para arriba. Por lo general los mails son todos bastante, por ejemplo, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, es todo @bue.edu.ar, entonces encontrar desde ahí, pero de que la Claro, escuela te digan, en la escuela te van a decir cómo se trabaja en educación especial y capaz desde ahí puedes entrar, que es el circuito al revés. un contacto. Gracias, Mariel. Gracias, Marina. Ok. No, por favor. Marina, creo que había quedado una pregunta en el chat. Dame un segundo que chequeo. Bueno, acá hay una pregunta que dice, yo terminé la licenciatura, ¿me puedo anotar solamente a las materias del profesorado? Tienen que hacer la inscripción al profesorado, como Eh, carrera, digamos. Y tenés que, habiendo terminado la licenciatura, son 4 materias las que tenés que cursar. Podemos aprovechar ahí para mencionar el profesorado. El profesorado tiene 4 materias, que son la 901, la 902, la 903 y la 904. La 901 es de política educativa, teorías de la educación y sistema educativo argentino. Es cuatrimestral. La 902 es didáctica general, que es cuatrimestral. La 903 es didáctica especial de la psicología, que también es cuatrimestral. Y la 904 es la anual, que es la de la práctica, digamos, ¿no? En donde hacen prácticas en nivel medio y en nivel superior. Por lo general son 2 años de cursada el profesorado en estas 4 materias. Este, y bueno, se pueden cursar juntas la 901 y la 902, y 903 y 904 también. Pero bueno, son 3 cuatrimestrales y una anual. bien. Y algo, perdón, y algo importante, digo, vos empezás a cursar el profesorado, aprobaste la primera materia, rendiste el final, digo, sí, vas a pedir ahí el certificado de materias aprobadas, y no es que tenés una materia del profesorado aprobada, sino que tenés las que forman parte, digamos, del plan de estudios que vos ya tenés aprobadas por la licenciatura. Entonces, cuando uno ya aprobó la primera materia de estas 4, contás con un 80% de la carrera del profesorado para ir a inscribirte, digo, al 108, por ejemplo, ¿no? A los listados complementarios. Y que eso es Claro, importante saber. Uno dice, "Ay, no me voy a inscribir Súper ahora si bien. Sí. no, aprobaste esa, pero tenés todas las otras que forman parte del plan del profesorado que vos ya las hiciste en la licenciatura, digamos, ¿sí? claro, si bien no pueden Mm. inscribirse en los listados oficiales, tienen un muy buen porcentaje como para inscribirse en el listado complementario. Claro, Y tenés un bastante rápidamente.
Claro, y tenés un porcentaje, digamos, de avance en tu carrera de profesora, tu carrera docente, sí, amplio. Y después acá esta pregunta de Encaba, ¿no? De Micaela. ¿Cómo es la selección para entrar al equipo de orientación escolar? ¿Hay ciertos requisitos además del título docente? Recuerden que todo lo que mencionamos recién tiene que ver con el ingreso a la gestión estatal, digamos, ¿no? Título docente, tu título de psicóloga, digamos, en este caso, y te inscribís. Y después uno va ganando lugar, digamos, ascendiendo en el ranking de puntaje, es la lógica de puntaje la que guía el ascenso, ¿sí? Tanto en provincia como en ciudad. Y uno va sumando puntaje en función de distintos ítems, ¿sí? Vas a estar más arriba en el listado cuanta más antigüedad tengas, cuantos más años de trabajo tengas en el sistema, cuanta más capacitaciones tengas. Si haces publicaciones en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, puedes sumar esas publicaciones y en cada inscripción vas poniendo lo último que hayas hecho, vas agregando eso último, ya sea un curso, una capacitación, una publicación que hayas hecho, el lugar donde trabajaste. La calificación docente también es un ítem que va sumando puntaje. Eso lo van a encontrar ahí en los estatutos de cada jurisdicción. Y año tras año vas a ir creciendo en puntaje, digamos, ¿no? Y vas a estar en mejores condiciones para tomar, digamos, cargos. Bien, después las demás me parece que ya estaban contestadas porque una era respecto a dónde se publican los cargos, que esto ya lo habías Sí, sí. para Ah, formar y esta parte. última de Sí, Sabrina, para titularizar necesitas el título docente. Entonces vos vas a poder tomar por ahí una suplencia con el título en trámite o con el porcentaje de materias aprobadas, como digo, estudiante de la carrera del profesorado. Pero para entrar, digo, tiene lógica, uno va a trabajar en el sistema educativo, tiene que tener un título docente. El título de profesional solo no accedes a los listados, a los primeros listados, entonces no vas a poder titularizar. y ahí tengo una consulta, Marina, con título docente, ¿el del profesorado sería o hay que hacer carrera? Sí, No, no, el de profesorado de nuestra facultad te ok, da el tope máximo, digamos, del título docente. Sí, sí. Es más, bien, si alguien tiene un título de base, no sé, por ahí hay personas, a veces me encuentro en estudiantes de profesorado que vienen a hacer profesorado, pero por ahí hicieron el magisterio hace muchos años, después estudiaron psicología, y digo, ya el título ese del magisterio alcanza para entrar al título docente, no tiene que ser específico de la psicología. Pero bueno, hacen el profesor de psicología por ahí para sumar en otras cuestiones. claro. Ahí entraron dos preguntas que no las llevo a leer, Dice, me el puntaje parece. varía dependiendo de dónde se realice el profesorado, o sea, varía si lo hago en la Facultad de Psicología o si lo hago... No, no varía en dónde lo haces. Los puntajes son distintos en cada jurisdicción. Entonces, a ver, qué sé yo, un puntaje alto. A ver, que colegas que están trabajando ya en ciudad. ¿Cuánto sería un puntaje alto en ciudad? Un puntaje alto en provincia de Buenos Aires es 55, pero Más la de lógica del puntaje es 25. distinta. Más de 25 en ciudad, o sea, dice 25 puntos, o sea, pues hay gente que entiende que es Por 25.000, es decimal. 25. Claro. Fíjense que es distinta la lógica, por eso. Entonces, la cantidad de puntaje que te otorga un título va a depender de la jurisdicción, ¿sí? Ahora, da lo mismo si vos haces el profesorado en la universidad en cuanto a ingreso, digo, o si lo haces, o si haces una capacitación docente. Si sos psicólogo y haces una capacitación docente, esa capacitación docente te habilita a entrar al sistema. No, Después no, en ciudad. podemos discutir sobre la formación, digamos, ¿no? Sí, bueno, ni que hablar que el título que te otorga la UBA, como en el profesorado, o sea, es de otra calidad y de otro reconocimiento, pero en realidad hay como mucha información y hay que averiguar bien. Siempre conviene en Ciudad de Buenos Aires mandar un mail a un lugar que se llama comisión.títulos@bue.edu.ar y ellos te dicen si la resolución de ese curso que te están ofreciendo es válido para pasar a título de base 9 porque lo que pasa es que a veces te suma en otro lado y seguís estando en título de base 6. Mm, En realidad, los profesorados que sirven para pasar a título de base 9 son el de la UBA, el de la UTN y creo que hasta ahí. Todos los demás te dejan en título de base 6. Sí, te forman y hay, o sea, te dicen que es trayectoria pedagógica, pero no suman y no te permiten subir a título de base 9. Bien, bien. Sí, chequeen que esa certificación docente
que esté por resolución aprobado como certificación docente y que te habilite. Está bien, revalida tu aclaración, Mariel, porque es verdad que deben estar dando vueltas un montón. Y ahí sí, y por lo general son pagas en general, digamos, también, ¿no? Mm. Esa certificación, digo, ¿no? Que yo decía esto, ¿no? Uno la cursa con profesionales de otras áreas, con ingenieros, con profesionales de otras carreras, digamos, ¿sí? Sí, es súper valorado, valorable esto que decís, Marina, del el hecho de que sea pago, ¿no? Dentro de nuestra facultad, el profesorado son 4 materias más, que son las que mencionaba Marina, y es gratuito, ¿sí? No es un tramo tan extenso como para decir, bueno, me voy a hacerlo a un espacio privado. Ujú. Sí, sí, bueno, y por eso la formación podemos discutir ahí, ¿no? En términos de calidad, como decíamos recién, ¿sí? Porque por lo general esas capacitaciones también son a distancia, Ujú. semipresenciales, digo, ¿no? Y entonces tienen otro tipo Otra característica, claro. exactamente. Hay otras preguntas, pero son más, a ver, Sí, como más algo, una cuestión más administrativa, estoy viendo. A ver. vos para Eh, anotarte en los listados, para anotarse en los listados, tienen que anotarse con o certificado de título en trámite o porcentaje de materias aprobadas. Eso es lo que deberían pedir en alumnos para ir y anotarse. No sé si que figures o no en el SIU, digamos, como graduado, debería hacer la diferencia. Tenés que ir con el certificado de o título en trámite o porcentaje de materias aprobadas. Así que ahí deberías poder anotar con esos certificados, ¿no? Cava con título en trámite o título con materias aprobadas. Ujú. Y una pregunta que si es necesario tener matrícula para poder inscribirse en los listados que mencionaba. Creería que no. Creería que no porque es sistema educativo. Vos lo que necesitas es carrera docente, o estás haciendo la carrera docente, o bueno, sos profesional, digo, ¿no? Y después la vas a hacer, pero eh, hay una cuestión que es general, que hoy las personas que transitan, que toman cargo en el sistema educativo, la mayoría tiene que tener título docente. Eso ya hace años, digo, que se viene buscando, ¿sí? Lo cual no es necesario en la universidad, para dar clases en la universidad, digo, no todos los profesores tienen título docente. Bueno, en el sistema educativo, digo, desde hace años que se viene, ¿no? Tratando de que las personas que toman cargo, ya sea de preceptor, ya sea, digo, ¿no? Y sobre todo de profesor, tienen que tener el título docente. Y esto va a cambiar también en las distintas jurisdicciones, supongo que, pero bueno, en provincia y en ciudad, digo, ya se está apelamos, digo, a eso, ¿no? A que todas las personas que estén trabajando tengan título docente. Y la Ujú. matrícula es una matrícula profesional, digo, ahí como psicólogo, así que digo, es el ejercicio profesional en otros ámbitos, digamos, ¿no? Así que Por lo no, menos no. en Morón no es necesario estar matriculado para así la capacitación docente o un título docente, pero no la matriculación. Si Ujú. sirve. no, en ámbitos privados puede ser que lo soliciten, pero por lo menos lo hemos escuchado, pero no es lo más común, digamos. Ah, mira, claro, no, y no te tomaron ahí estaba leyendo, perdón, el comentario Sí. Ah, de sí. Mil. Sí, certificado de materias aprobadas, si ya estás haciendo el profesorado, certificado de materias aprobadas. Este, Pero bueno, sí, es clave que tengan la capacitación docente, así que es una buena oportunidad el profesorado. Y si no, Hay bueno, alguien que levanta. certificada. Diego, ¿estás levantando la mano? Ahí está. Sí, buenos días. Me quedó la duda, en verdad siempre se puede utilizar durante el año, imagino reunión con padres, pero si se puede utilizar una jornada de sí para hablar con los padres, profesores, o sí esas jornadas tienen que ser para el alumnado, alumno y alumna. Eh, Vos tenés que garantizar esta jornada para las estudiantes, ujú. pero a mí me parece súper interesante que puedas abrir esa jornada, digo, a las familias. Eso es una decisión, me parece, de la institución. Me parece súper interesante que se puedan ampliar esos espacios. Sí.
Y la podés Gracias. marcar dentro de las jornadas, ¿no? Pero las jornadas que baja, digo, ¿no? El ministerio son para el trabajo con los y las estudiantes, Está bien. principalmente. Mm. Y Nosotros, después, por ejemplo, lo que sí. hacemos muchas veces es alguna jornada abierta a la comunidad, entonces ahí se invita, ¿no? Sin obligatoriedad, obviamente, a trabajar algún tema en particular. Incluso pienso, me parece, perdón, con esto ya cierro, pero ahí me sale como pensar intervenciones, digo, me parece súper interesante que, no sé si trabajas en primaria o en secundaria, digo, que los propios estudiantes armen una actividad que compartan con un Mm, trabajo previo, ¿no? Donde vos puedas trabajar, digo, alguna, esta jornada con los estudiantes primero y que después sean ellos los que puedan, digo, ¿no? Abrir y a adultos, digo, ¿no? Pensar alguna actividad que puedan compartir con los adultos, me parece re interesante. Nada por la Bueno, si no quedaron más preguntas, si les parece, vamos cerrando el encuentro. Marina, mil gracias, la verdad, por toda la información Sí. súper clara. Bueno, acá mismo están dejándote un Muchos agradecimiento, agradecimientos. sí, que dice tan clara como siempre. Em, sí, muy súper, sí, súper clara en tu forma de dar la información y en la cantidad de información que manejas también. Bueno, gracias también a todos los que participaron, por los comentarios que fueron aportando cada uno también desde su lugar, su experiencia y su mirada de participar, ¿no? De trabajar dentro del sistema. Y bueno, nos encontramos nuevamente en próximas actividades. Gracias. La, Gracias el, a en- ustedes también. Gracias. el Gracias, encuentro, Marina. como dijo Gracias, Marina, buenos días. está siendo grabado, así que lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Bueno, muchas gracias, chicas. Hasta Gracias a ustedes pronto. por venir y a Marina por la charla. Chao. Muchas gracias.